¿Ya iniciamos, doctor, o nos esperamos otro poquito? Si quieres de una vez, por favor. De acuerdo. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctores. El día de hoy, bueno, vamos a hablar del tema de placenta previa y desprendimiento prematuro de la placenta normal. La que sigue, por favor. Bueno, a lo largo de esta presentación vamos a tener distintos temas que abarcar, como va a ser la introducción antes de entrar a lo que son estas anormalidades placentarias. Luego vamos a tener definición, clasificación, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. La que sigue, por favor. Ahora bien, en esta pequeña introducción vamos a ver que la placenta es un órgano materno-fetal encargado de realizar el intercambio principal entre la sangre de la madre y el feto, con la finalidad de la difusión de productos nutritivos, oxígeno y productos de desecho. Bueno, la placenta va a tener una forma discoide y al finalizar el embarazo su tamaño será de unos 20 centímetros de diámetro por 13 centímetros de grosor y tiene un peso aproximado de 500 a 600 gramos. Y en cuanto a su morfología, vamos a tener que esta, como recordaremos, tiene dos caras, la cara materna y la cara fetal. La cara materna va a ser aquella que esté en contacto con el útero y bueno, va a estar constituida por que es la decidua basal. Y en su superficie, pues se va a observar que es irregular debido a la presencia de estos cotiledones, que aproximadamente tiene de 15 a 20, separados por tabiques deciduales. Y como pueden observar, es la imagen derecha inferior. Y en cuanto a la cara fetal, esta se va a desarrollar del corión frondoso y bueno, va a estar cubierta por el apneas, a través del cual se van a visualizar las ramificaciones de los vasos coriónicos que convergen en el cordón umbilical, que va a ser la imagen de su lado izquierdo inferior. La que sigue, por favor. Ahora sí, bien, vamos a entrar en lo que son estas anormalidades placentarias. Empezamos con la placenta previa. Y bueno, esta placenta va a ser aquella que se inserta en el segmento uterino en el tercer trimestre de gestación y que cubre parcial o completamente el orificio cervical interno, siendo la primer causa más frecuente de hemorragias obstétricas en la segunda mitad del embarazo. Permítanme. Ahora bien, existen diversos factores de riesgo, como son la multiparidad, antecedentes de cesárea, y este es muy importante ya que llega a ser frecuente y también llega a aumentar lo que es el riesgo conforme el número de cesáreas que la paciente haya presentado. Y bueno, también debido a una presencia de cicatrices uterinas previas, como es por alguna cesárea o por legrados. También aquellas pacientes mayores de 35 años están en riesgo de esta placenta previa y por el consumo del tabaco, ya que la nicotina y el monóxido de carbono se van, como ya sabemos, se encuentran en los cigarrillos y bueno, estos van a actuar como vasoconstrictores de los vasos placentarios que conducen a lo que es esta placenta anormal. La que sigue, por favor. En cuanto a su clasificación, esta va a estar dada según la distancia entre el borde marginal y el cérvix y, y bueno, se va a clasificar según placentas oclusivas, que van a ser las del lado derecho, y las placentas no oclusivas, que van a ser del lado izquierdo. La placenta oclusiva total, pues va a ser esta que ocluye totalmente el orificio cervical y también se le denomina como tipo 1. La placenta oclusiva parcial, denominada también tipo 2, esta cubre parcialmente lo que es el orificio cervical interno.
llegando a ser mayor o igual a los 3 centímetros, cubriendo este orificio. Y en cuanto a la clasificación, en cuanto a la clasificación de placentas no oclusivas, vamos a encontrar lo que es la placenta marginal, también conocida como tipo 3, y esta se va a encontrar que es menor o igual a los 2 centímetros antes de encontrarse lo que es el orificio cervical interno. Y por último tenemos la placenta lateral o también llamada inserción baja. Y bueno, esta por último va a ser el tipo 4. Y esta se va a encontrar ya sea a una distancia mayor a 2 o 3.5 centímetros de lo que es el orificio cervical interno. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, esta se desconoce la causa que subyace a esta anormalidad. Sin embargo, pues existe una asociación entre lo que es el daño endometrial. Puede estar dado por endometriosis o fibrosis uterina o debido a una cicatrización uterina. Por ejemplo, como ya hemos mencionado que estos llegan a ser factores de riesgo, la cicatriz uterina debido a una cesárea, lo que provoca es que llega a proporcionar un entorno rico en lo que es oxígeno y colágeno, en donde se encuentra el daño de lesión, y provocando que el trofoblasto pueda adherirse a esta cicatriz uterina, dando lugar a que la placenta cubra el orificio cervical. La que sigue. Bueno, otra hipótesis también que mencionaba era que debido a que existe esta lesión en el endometrio, puede existir una lesión en el endometrio en la parte superior, que es del fondo, llegando a que se pierda esta vascularización, por lo cual la placenta el trofoblasto se va a implantar más abajo y pues da a la obstrucción. La que sigue. En cuanto a la fisiopatología, pues hay que tener en cuenta que la placenta por sí sola no se mueve, sino que crece hacia donde hay más vascularidad. Y bueno, y pues como ya había mencionado, el suministro de sangre es mayor en lo que es el fondo uterino, dejando lo que es la porción distal con, pues, con un suministro bajo o pobre de esta vascularidad. Pero cuando la adhesión llega a ser interrumpida o llega debido a los factores de riesgo, llega a adelgazarse lo que es un segmento uterino debido a esta lesión o alguna cesárea, llega a generar lo que es un sangrado en el sitio de implantación, provocando que esta placenta migre hacia abajo y pues dándose así lo que es esta obstrucción. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica de la placenta previa, vamos a tener que el sangrado vaginal indoloro en el segundo o tercer trimestre del embarazo es la presentación habitual. Este sangrado llega a ser una hemorragia episódica, progresiva, roja y abundante. Y lo más importante es que llega, como ya había mencionado, es indolora y es algo característico de esta anormalidad. Y bueno, este sangrado puede estar desencadenado por las relaciones sexuales, por exámenes vaginales, ya sea por el trabajo de parto o llega a ser en ocasiones una causa identificable. La que sigue, por favor. En cuanto a la exploración física, hay que tener en cuenta, y es muy importante, el no realizar lo que es tacto vaginal, debido a que pues que nosotros mismos podemos romper lo que es la placenta con nuestro dedo y podemos originar lo que es una hemorragia grave que puede llegar a ser fatal. Por lo mismo, lo más recomendado va a ser la especuloscopía para determinar esta hemorragia. Y bueno, a la palpación es importante identificar que vamos a tener un útero blando, relajado y no distendido.
La que sigue. En cuanto al diagnóstico de placenta previa, bueno, debemos tomar en cuenta que cualquier sangrado por encima de la semana 20 de gestación debe ser sospechoso de placenta previa. Y bueno, el método diagnóstico para esta patología es la ecografía. La ecografía transabdominal puede servirnos como un método de sospecha. Antes era usado con el propósito de diagnosticar placenta previa, pero mostraba tasas de falsos positivos y falsos negativos de hasta un 10 al 25%. También esta ecografía transabdominal mostraba pobre visualización de la placenta posterior. También la cabeza fetal podía interferir con la visualización del segmento uterino bajo. La obesidad también causaba pobre visualización y también el llenado o vaciamiento excesivo de la vejiga también interfería con la precisión de la ecografía transabdominal. Por lo que la ecografía transvaginal ha probado ser un procedimiento seguro para el estudio de estas patologías. Es superior al transabdominal, ya que puede predecir con exactitud dónde se localiza dónde se localiza la placenta. Nos puede decir con precisión dónde se localiza la placenta, y también este transvaginal posee una sensibilidad del 87.5%, una especificidad del 98%, un valor predictivo positivo del 93%, un valor predictivo negativo del 97%, por lo que va a estar considerado como el gold estándar para el diagnóstico de placenta previa. Aquí les coloqué lo que es la clasificación ultrasonográfica transvaginal de la inserción placentaria, esto para el segundo y tercer trimestre, que va a estar en relación con la inserción placentaria y el DOP, que va a ser la distancia del orificio cervical externo al borde placentario. Y bueno, vamos a tener una placenta normoinserta cuando esta distancia es mayor a 5 centímetros o de 5 centímetros. Una placenta de inserción baja cuando es de 2 a 5 centímetros. Una placenta previa marginal cuando es de 2 centímetros. Tenemos una placenta previa oclusiva cuando es la distancia de 0 centímetros, y tenemos otras dos clasificaciones cuando se habla de una placenta previa obstructiva sobrepuesta o obstructiva total. Generalmente se usa el término oclusiva, no obstructiva. Ok. Aquí coloqué dos ejemplos de ultrasonidos. ¿Sí se ve mi cursor? Sí. Sí, sí se ve. En el círculo azul que les estoy señalando se observa lo que es el orificio cervical interno, y en el círculo rojo se observa lo que es el borde de la placenta. Esta la clasificaron como una placenta marginal, ya que la distancia a este es de 1.80 centímetros. Y en la de abajo era una placenta oclusiva total, en donde aquí en el círculo naranjita observamos el orificio cervical interno, y en el amarillo lo que es la placenta, como hemos estado obstruyendo completamente el orificio. Ahora, el manejo de estas pacientes pues va a depender de la condición de la paciente y también de la condición fetal. Normalmente tenemos tres tipos de condiciones en las pacientes. Una es la asintomática, en la cual las mayorías de las veces se va a tener un manejo expectante, y la mayoría de las veces el diagnóstico de estas pacientes se realiza durante una ecografía de rutina.
por lo que pues el tratamiento puede ser ambulatorio, solamente especificando las pautas de que tenga reposo relativo y acudir a un hospital lo más pronto posible si es que presenta alguna hemorragia o algún síntoma que ya mencionamos. En las hemorragias escasas, sin evidencia de compromiso materno o fetal, aquí podemos dar un manejo expectante, que también ya les voy a hablar adelante de cómo va a ser y en qué pacientes puede otorgarse este tratamiento. Y en la hemorragia importante y o compromiso materno-fetal, pues ya también ahorita les hablaré de cuál va a ser el manejo de estas pacientes. Ok, dentro del manejo expectante, este va a estar indicado en las pacientes asintomáticas o en aquellas que hayan tenido una hemorragia escasa o autolimitada con un estado hemodinámico estable. También es importante que estas pacientes no se encuentren en fase activa de parto, que la edad gestacional sea menor a 34 o 37 semanas y que haya datos de bienestar fetal. Y bueno, este manejo va a estar basado en una hidratación, en una transfusión sanguínea si es que fuera necesaria, en un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal y en un reposo relativo. Una vez que se haya detenido el sangrado, si es que hubo un sangrado y la condición materno-fetal es adecuada, se puede contemplar lo que es el manejo ambulatorio. Igual dando las indicaciones a la paciente de que si hay algún síntoma como una hemorragia, pueda dirigirse a un centro hospitalario lo más pronto posible. También tenemos la administración de los corticosteroides para la maduración pulmonar, como es la betametasona, que se administra 2 dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, y la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, dividida en 4 dosis, igual intramuscular. Esta puede ser administrada en los pacientes de 24 a 34 semanas de gestación. Y también los tocolíticos, dentro de los cuales su objetivo va a ser prolongar el embarazo. Es importante tener en cuenta que solamente debemos de usar los tocolíticos en pacientes que tengan amenaza de parto pretérmino o que tengan cierta actividad uterina presente. Los que se pueden utilizar es el nifedipino de 20 a 60 miligramos vía oral cada 24 horas o la indometacina, 100 miligramos, un supositorio vía rectal. Y también se puede utilizar lo que es el sulfato de magnesio como neuroprotector si es que se tiene su disponibilidad. Ahora vamos a tomar en cuenta el fin de la gestación. Si tuvimos una paciente con placenta previa que fue asintomático, su embarazo puede prolongarse hasta la semana 38 o 39 para que sea su gestación completa. Si hubo síntomas y estos fueron controlados con el tratamiento expectante, se recomienda que se finalice la gestación en la semana 37. También durante el manejo expectante, si hubo alguna hemorragia con signos de pérdida del bienestar fetal, se debe indicar una cesárea en estos pacientes. Ok, en el caso de que se tenga una paciente con hemorragia grave y se afecte el estado hemodinámico y la pérdida de bienestar del producto, tenemos que optar por la interrupción del embarazo y la cesárea es el procedimiento de elección en la mayoría de las placentas previas que sean centrales u oclusivas. También se puede elegir el parto solamente en casos seleccionados, por ejemplo, donde tengamos una placenta previa que sea marginal, de inserción mínima, o también si no hay datos de hemorragia o la hemorragia es mínima. Igual se le debe informar a la paciente todos los riesgos en caso de que se elija un parto y también disponer los medios necesarios en caso de que no pueda llevarse a cabo y se necesite una cesárea.
Ahora bien, continuamos con la siguiente anomalía, que va a ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Esta va a ser la separación parcial o total de la placenta de su zona de inserción, de forma total o parcial, después de las 20 semanas de gestación y antes del tercer periodo del trabajo de parto. Y también se le conoce como abruptio placental. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que esta va a ser la segunda causa más frecuente de hemorragias obstétricas en la segunda mitad del embarazo. Y bueno, se producen hasta un 5% en el inicio del trabajo de parto. Aquellas pacientes con antecedentes del desprendimiento de la placenta normoinserta, ahí hasta un 17%. Y bueno, las tasas de mortalidad varían dependiendo de la rapidez de este diagnóstico y su tratamiento, desde un 25 a un 30%. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esta patología se le desconoce la etiología exacta del desprendimiento de placenta. Sin embargo, pues existen estos factores que se asocian a su aparición. Y bueno, sí hay como encontré una hipótesis al respecto sobre esta etiología, que está dado principal, bueno, una de ellas se cree que es por un mecanismo isquémico al nivel residual. Por lo mismo, entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran estas enfermedades hipertensivas. Puede estar dado también por rupturas prematuras de membrana, la multiparidad, antecedentes de desprendimiento de placenta, edad materna mayor a 35 años, el consumo del tabaco, consumo de cocaína o anfetamina, traumatismos abdominales y pacientes con alguna trombosis. En cuanto a su fisiopatología, pues el desprendimiento de la placenta va a ocurrir cuando hay un compromiso de las estructuras vasculares que soportan la placenta. Es decir, se arrancan las redes vasculares que se conectan al revestimiento uterino de la cara materna de la placenta. Y bueno, estas estructuras son, como ya hemos visto, son las que van a entregar este aporte nutricional y aparte del oxígeno al feto. Al haber esta interrupción, en estas estructuras, generalmente comprometidas por lo que son, como ya había mencionado, estos factores de riesgo, principalmente lo que es esta hipertensión o enfermedades hipertensivas, lleva a su desprendimiento o estiramiento del útero, por lo cual es importante recordar que pues el útero es un músculo, es elástico, mientras que la placenta no es elástica. Por lo mismo, al momento de estirarse repentinamente, la placenta va a permanecer en su sitio y bueno, llegando a provocar que la placenta se rompa al momento de haber este estiramiento. Y en cuanto a la acumulación de sangre provocada por esta separación de la red vascular materna, como ya habíamos dicho, estas funciones principales, que son el transporte de oxígeno y nutrientes, al verse interrumpidas, pues puede llegar a lo que es la muerte fetal por un largo tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, el diagnóstico se va a basar en este sangrado asociado con un dolor abdominal agudo, en el cual va a ser persistente, pero de igual forma podemos encontrar hipersensibilidad uterina, dolor en la espalda, hipertonía uterina, llega a haber sufrimiento fetal y policistolia. Y bueno, aquí en algunos artículos mencionan una triada que sería el dolor abdominal, la hemorragia transvaginal y la hipertonía uterina. Y bueno, hay que comparar con la placenta previa, como ya habíamos visto anteriormente, esta hemorragia llega a ser indolora. Sin embargo, pues aquí su característica es que esta va a presentar dolor. Y la que sigue, por favor. Y en cuanto a la palpación, es importante que, por ejemplo, en la placenta previa les había mencionado que llega a ser como blanda.
la palpación del útero. Sin embargo, en esta, al palparlo, se ve que frecuentemente hay una consistencia dura. Y bueno, por último, en una clasificación, encontré esta clasificación clínica, determinada clasificación PEI, que nos va a ayudar a determinar lo que es la separación de la placenta. Y bueno, vamos a tener 4 clases, que la 0 es la sintomática, se diagnostica al realizar el examen de placenta en el alumbramiento. Llega la clase 2, es la leve, donde hay una metorragia escasa, el desprendimiento placentario llega a ser mayor de 25%, menor al 25%, perdón, y se discreta la hipertonía, no existen manifestaciones generales, o llega a ser escasa, y llega a ser escasa o nula la repercusión fetal. De igual forma, en esta clase no llegan a haber signos de sufrimiento fetal. Al llegar a la clase 2, ya se presentan evidencias de sufrimiento fetal, y bueno, aquí el desprendimiento está entre el 25 al 50%, no existen trastornos de la coagulación y puede haber un sufrimiento de muerte fetal. Por último, en la clase 3 tendremos el desprendimiento mayor al 50%, con una hemorragia importante, una hipertonía, llega a haber hasta shock hipovolémico, trastornos de coagulación, y aquí es más frecuente las complicaciones maternas graves, maternas y fetales. Y para determinar esta clasificación, del 0 al 1, generalmente se va a asociar con una separación marginal, parcial, mientras que la clasificación del 2 a 3, pues se asocia con una separación completa o central de la placenta. La que sigue, por favor. El diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta va a ser en mayor parte clínico, en donde, como ya lo mencionaron, va a haber la hemorragia de inicio agudo asociada a dolor abdominal en el 78% de los casos. Normalmente es sangre oscura y su aparición es de inicio súbito. También vamos a tener la presencia de la hipertonía y la policistolia en un 20% y datos de sufrimiento fetal en un 60%. También la altura uterina va a estar aumentada, y dentro del examen pélvico vamos a encontrar, vamos a descartar la causa que sea de placenta previa. En la inspección con el espéculo vaginal también vamos a evaluar de dónde se origina el sangrado, si es también de otro origen, y también descartar desgarros vaginales o cervicales. En estos casos, el ultrasonido no es tan útil, pero nos puede ayudar a observar un engrosamiento de la placenta, también a ver si hay presencia de un hematoma retroplacentario. También permite hacer un diagnóstico diferencial con placenta previa, y también permite ver qué tan separada está la placenta del útero. El manejo en ese tipo de pacientes, si el desprendimiento es muy poco y es asintomático, el embarazo puede continuar su curso con cierta vigilancia. En el 80% de los casos, el desprendimiento es en sus formas leves y moderadas, por lo que si la paciente se encuentra con un útero relajado entre la semana 32 y 36 de gestación, se va a dar una maduración pulmonar y también se debe de interrumpir el embarazo. Si el feto presenta datos de inmadurez pulmonar, se va a dar un manejo expectante, la administración de fármacos tocolíticos, también la inducción de madurez pulmonar con los fármacos que ya les había mencionado anteriormente, y también una vigilancia estricta. En el caso de pacientes que tengan útero hipertónico, el desprendimiento es tal vez en un grado mayor,
y el sufrimiento fetal aumenta hasta un 90%. Por lo que en estos pacientes es indicado la interrupción del embarazo por cesárea de rapidez, al igual que si se presentan datos de un desprendimiento mayor al 50% de la placenta. Mencionaba la bibliografía que en estos casos ya se encuentra muerte fetal, por lo que es también el tratamiento una interrupción inmediata del embarazo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de estas dos patologías, aquí les coloqué una tabla con las características de cada una para que no sé si la puedan revisar luego. Aquí tenemos las características de placenta previa y las de desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta. Y pues creo que esto sería todo. Ok. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? No, doctor. ¿Algo? Ok, entonces es importante además recalcar que la placenta previa no tiene dolor, ¿sí? Eh, Cuando no hemos leído bien, nos confundimos. Esa es una pregunta muy clásica del examen nacional de especialidades. Si la placenta previa no duele, ¿ok? Y el desprendimiento, ese sí duele. ¿Por qué? Porque el tono está aumentado, el del útero. En cambio, la placenta previa no tiene relación con una presión, con un tono, alguna tensión, no está apretado, pues, como quien dice. Porque es importante que sepamos esto, ¿verdad? Este cuadrito del final que nos están poniendo. Ok. Ok. Entonces, de los demás, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No hay nada? No, doctor. ¿Seguros? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Una de las complicaciones que estuve leyendo del tema, Ajá. creo que en el de Cherny, habla de que principalmente de la placenta previa es el Ajá. atritismo placentario lo más frecuente. ¿Sí es esta consecuencia? Pues exactamente, es una de las complicaciones frecuentes, causa mucha morbilidad, mucho sangrado, los pacientes se mueren, pues, imagínate. Entonces sí es importante, de tener previsto esto desde tiempo antes. ¿Desde cuánto tiempo podríamos prever un acretismo placentario? O cómo lo podremos, bueno, nada más hay una forma de poderlo diagnosticar, ¿cuál sería? Mediante un ultrasonido. Correcto, mediante ultrasonido, ¿no? Que lo que van a deben de tener de la semana 28 inductores de madurez pulmonar, que son inyecciones para que los pulmones, inyecciones que se pone la mamá
para que el bebé se pueda madurar. ¿Alguien recuerda cuál es cuál es cuál es el medicamento que se utiliza para la inducción de madurez pulmonar? Betametasona. Ajá, puede ser la betametasona o puede ser la dexametasona, ¿no? Cualquiera de los dos se pueden utilizar. Entonces, bueno, es importante esto, ¿no? Ok. Eh, Muy bien. No hay medicamentos que vayan a curar el acretismo, no existe tal cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es solo pues, prevenir, tener al paciente con sus medicamentos listos, con su sangre en caso de que vaya a ser cesárea, porque estas pacientes normalmente pues acaban en histerectomía obstétrica, ¿no? Sobre todo los que son acretismos grandes con placenta previa central total. Entonces es muy complejo, ¿no? Hay que tener 2 vías, es decir, suero en los dos brazos para poder tener ahí acceso a la reanimación, para poder. ¿Qué hemoderivados conocen que se utilicen para una reanimación por hipovolemia, por un sangrado de estos, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Ya llevaron hemato o cirugía? ¿Podría ser plasma rico en plaquetas o plasma congelado? Plasma fresco congelado es uno. Plaquetas, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Cómo ¿eh? También creo que se podía hacer una donación incluso de sangre autóloga, ¿no? Bueno, sí, pero el más común, no lo han dicho. El más común con todo, ¿cuál sería? El hemoderivado más común. Entonces, yo creo que más de uno lo está pensando, pero no lo dicen. ¿Cuál es el más común? Pues como tal, glóbulos rojos. Claro, concentrados eritrocitarios, ¿verdad? Se llaman paquetes globulares de concentrados eritrocitarios. Ok, cada paquete globular, ¿cuánto tiene? De 250 a 300 mililitros. Como 300 exactamente. Y ese, ¿como cuánto te sube de hemoglobina? ¿Quién nos dice una idea? Vamos a suponer que la paciente tiene 5 de hemoglobina, pues está ahí chocando, está bien chocada. Va a salir a la terapia directito. Pero, ¿cuánto te va? Si le pasas unos 3 paquetes, ¿cuánto te va a subir cada paquete? Cada paquete te sube como 1.5, ¿no? 1.5. Si fueran 3, pues Ajá, serían exacto, como exacto. 4.5. Exacto. Bien. Es correcto, ¿no? Entonces es muy variable. La única cosa es que acuérdense que la funcionalidad no es tan buena después. O sea, aunque te pongan mucha sangre, esa sangre no es tan funcional como la que nosotros tenemos circulando normalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí son áreas que van a ir conociendo poco a poco. Ok, entonces, concentrados eritrocitarios, plaquetas, plasma fresco congelado. Hay uno que se llama crioprecipitado. Y, ¿qué más? ¿Algún otro por ahí que se les ocurra? Hay uno que se llama crioprecipitado, ¿sale? Entonces también son de las que se utilizan y que ustedes con el internado van a estar yendo, van a mandar por los paquetes y todo esto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que
esta es una causa de muerte materna, la segunda causa de muerte materna, la hemorragia obstétrica, y generalmente tiene que ver con este tipo de asuntos, ¿no? Hipotonía, desprendimiento y placenta previa con acretismo o sin acretismo, aún así, es un problema bastante grave. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Hay que leer mucho esta clase, hay que repasarla, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, ¿quiénes van mañana con el doctor Cortés? Yo, Eric Montes de Oca y mi compañero Edwin. Ok. Bueno, entonces, nada más van a ir dos. Algunas veces son dos y algunas son tres, ¿sí, verdad? Sí, pero Sí, si doctor. alguien se quiere unir. Perdón. Ah, Sí, nosotros somos dos, pero si alguien se quiere unir para mañana. ok. Muy bien. Pues a ver si que como vean, ¿no? Ahí ustedes lo checan. Es importante ahorita, que aprovechen la oportunidad ahorita que están dando chance para que puedan ir a esto, ¿no? Entonces, yo creo que así lo hacemos. Entonces, nos vemos mañana, ¿está bien? Sí, Sí, doctor. doctor, gracias. Ándale pues, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bueno.